En este video escucharás una historia para aprender español. Luego verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras o frases de la historia que puede que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. Había una vez en un pueblito tranquilo de Chile, una joven llamada María que siempre soñó con ser cocinera. Desde pequeña, se encontraba fascinada por los olores y sabores de la cocina y pasaba horas experimentando con ingredientes en la pequeña cocina de su casa. Un día, mientras paseaba por el mercado local, María vio un cartel brillante que anunciaba un concurso de cocina. El premio era la oportunidad de trabajar en un restaurante reconocido en la ciudad. Su corazón latió más rápido y se emocionó mucho. Este era el momento que había estado esperando. Decidió inscribirse en el concurso, aunque la idea la llenara de nervios. ¿Estaría a la altura de los demás participantes?, se preguntaba a ella misma. Sin embargo, su determinación superó sus dudas y comenzó a prepararse para la competición. Pronto, la pequeña cocina de María se convirtió en su propio laboratorio de sabores. El día del concurso llegó. El concurso estaba dividido en 3 etapas. La primera etapa del concurso se centró en platos tradicionales. A María se le asignó la preparación de una milanesa, un platillo común en Sudamérica que es una carne de vaca envuelta de pan rallado que conocía bien gracias a las enseñanzas de su abuela. Con manos temblorosas pero seguras, empezó a cocinar, metiendo la milanesa en el aceite. El aroma delicioso se extendió por la cocina y María se sintió como en casa. En el día del concurso, con su milanesa lista para ser presentada, María caminó hacia el escenario. Los jueces con un gran apetito probaron su comida y asintieron con aprobación. Había pasado la primera ronda. La alegría iluminó el rostro de María mientras avanzaba a la siguiente etapa. La segunda prueba resultó ser un poco más desafiante. Cada concursante debía crear un postre sorpresa con ingredientes revelados en el último momento. María se encontró con una canasta llena de frutas y chocolates. Aunque inicialmente estaba desconcertada, decidió improvisar y crear una deliciosa tarta de frutas y chocolate. Los minutos pasaban rápidamente, pero María trabajaba con rapidez y destreza. Cuando presentó su postre ante los jueces, estos quedaron impresionados por su creatividad. Con una sonrisa, María se clasificó para la siguiente ronda, sintiéndose aún más confiada en sus habilidades culinarias. La última etapa del concurso fue la más emocionante y desafiante. Los participantes debían preparar un plato principal para un chef invitado especial, el renombrado chef Alejandro. María estaba nerviosa, pero su determinación no decayó. Decidió preparar un exquisito pollo al limón con hierbas frescas, una receta que perfeccionó a lo largo de los años. Cuando el chef Alejandro probó el plato de María, su rostro se iluminó con satisfacción. Elogió la elección de ingredientes y la técnica. María apenas podía creerlo cuando anunciaron que era la ganadora del concurso. Las lágrimas de felicidad llenaron los ojos de María mientras recibía el premio. La oportunidad de trabajar en un restaurante reconocido era ahora una realidad. A partir de ese día, María se sumergió en el mundo culinario, aprendiendo y creciendo en su carrera. Así, la joven que soñaba con ser cocinera encontró su lugar en la cocina de un restaurante prestigioso, donde sus sueños se hicieron realidad. Cada día, María experimentaba, creaba y compartía su pasión por la cocina con el mundo, recordando siempre el concurso que marcó el comienzo de su viaje culinario. Rápidamente, empezó a aparecer en programas de televisión y revistas de cocina. El pequeño pueblo de donde María era se llenó de orgullo, y la gente le aclamaba como una estrella local. Pero a pesar de su nueva fama, María seguía siendo la misma chica apasionada por la cocina, agradecida por todas las oportunidades que había tenido. De vuelta en su pueblo, María decidió compartir su éxito con la comunidad.
Organizó talleres de cocina gratuitos para niños y adultos, animando a otros a seguir sus pasos y descubrir el placer de la cocina. La pequeña cocina de su casa se convirtió en un lugar de encuentro donde la gente se reunía para aprender y disfrutar de deliciosas recetas. A medida que María continuaba su viaje culinario, se le presentaron nuevas oportunidades. Le ofrecieron la oportunidad de escribir un libro de recetas, compartiendo sus secretos que tenía en la cocina con el mundo. Con entusiasmo, se metió en el nuevo proyecto, recordando cada paso de su viaje desde el pequeño concurso en su pueblo hasta el escenario nacional. El libro se convirtió en un éxito rápidamente, llegando a amantes de la cocina de todas partes. María fue invitada a programas de televisión y entrevistas para hablar sobre su experiencia y compartir consejos con otros apasionados de la cocina. Su historia inspiradora animó a muchas no solo a cocinar, sino también a perseguir sus propios sueños. A medida que el tiempo pasaba, María se dio cuenta de que su viaje en la cocina era más que solo preparar platos exquisitos. Descubrió la importancia de compartir, enseñar e inspirar a otros a seguir sus pasiones. Su humildad y gratitud la hicieron amada no solo como una chef talentosa, sino como una figura inspiradora para aquellos que querían alcanzar sus sueños. Un día, María recibió una carta muy especial. Era una invitación para ser juez en un concurso de cocina local, el mismo que la volvió famosa. La emoción llenó su corazón al darse cuenta de que ahora sería parte de la experiencia desde el otro lado, evaluando los talentos nuevos. Al llegar al lugar del concurso, María fue recibida con aplausos y sonrisas. La gente del pueblo la veía como un modelo a seguir, y los concursantes estaban emocionados de tenerla como juez. María recordó sus propias emociones cuando participó en ese mismo concurso, y estaba decidida a animar y apoyar a los nuevos talentos. A medida que probaba los platos de los participantes, María notó la diversidad de sabores y estilos de cocina. Recordó lo importante que era la creatividad y la pasión en la cocina. Al final del concurso, felicitó a todos los participantes por sus esfuerzos y les recordó que la cocina era un arte que se basaba en la dedicación y la alegría. Después de la experiencia como juez, María decidió emprender un nuevo proyecto. Quería abrir su propia escuela de cocina, un lugar donde las personas pudieran aprender y explorar el mundo de la gastronomía. Con el apoyo de la comunidad y su experiencia culinaria, inauguró la escuela, creando un espacio acogedor para amantes de la cocina de todas las edades. La Escuela de Cocina de María se convirtió en un éxito, llamando la atención de personas de diferentes lugares que deseaban aprender de la famosa chef. María se esforzó por transmitir su conocimiento con paciencia y entusiasmo, guiando a sus estudiantes a través de recetas y técnicas, alentándolos a encontrar su propio estilo culinario. Con el tiempo, algunos de sus alumnos destacaron en el mundo de la cocina, llevando consigo las enseñanzas de María. Ella se sentía orgullosa de ver cómo sus conocimientos se multiplicaban y se extendían a través de las manos y corazones de otros apasionados por la cocina. A medida que los años pasaban, María continuó explorando nuevas facetas de la cocina. Participó en eventos internacionales, colaboró con otros chefs destacados y siguió compartiendo su amor por la comida con el mundo. Sin embargo, nunca olvidó sus raíces en el pequeño pueblo donde empezó todo. María se convirtió en un símbolo de inspiración, demostrando que los sueños pueden hacerse realidad con determinación y amor por lo que haces. Su historia seguía siendo contada en libros, programas de televisión y en la memoria de aquellos que habían sido tocados por su pasión y generosidad. Y así, la joven que alguna vez soñó con ser cocinera había creado un legado culinario que trascendía las fronteras de su pueblo y alcanzaba a todos aquellos que buscaban descubrir la magia de la cocina. En cada plato que preparaba, María compartía un pedazo de su corazón, dejando un sabor duradero en el mundo de la gastronomía. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Qué vio María en el mercado local que cambió su vida? Opción A. El anuncio de un nuevo restaurante. Opción B. Un cartel brillante anunciando un concurso de cocina. Opción C. Una persona que le ofreció trabajar en su restaurante. Pregunta 2. ¿Cuál fue el premio del concurso de cocina que motivó a María?
Opción A, un trofeo de oro. Opción B, mucho dinero. Opción C, la oportunidad de trabajar en un restaurante reconocido. Pregunta 3. ¿Cómo se sintió María al improvisar y crear una tarta de frutas y chocolate? Opción A, triste. Opción B, desafiada pero emocionada. Opción C, enojada. Pregunta 4. ¿Qué plato decidió preparar María en la última etapa para el chef Alejandro? Opción A, tarta de frutas y chocolate. Opción B, ensalada de pollo. Opción C, pollo al limón con hierbas frescas. Pregunta 5. ¿Por qué María decidió abrir su propia escuela de cocina? Opción A, porque no le gustaba trabajar en restaurantes. Opción B, para ganar más dinero. Opción C, para compartir su conocimiento con la comunidad. Vocabulario que tal vez no sabías. Fascinado. Ingrediente. Inscribirse. Preguntarse a uno mismo. Plato. Tenedor. Cuchillo. Carne. Pan. Leche. Receta. Fruta. Chocolate. Culinario. Gastronomía. Modelo a seguir. Estar a la altura de. Delicioso. Exquisito. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.